Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y llega nuestra cita agroindustrial de la mano de la economista Natalia Ariño. Natalia es economista en FADA, la Fundación Agropecuaria, y es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas. ¿Cómo estás, Natalia? Te saluda Alicia Peirano. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, estábamos leyendo el comunicado que sacó FADA respecto del precio de la carne, el pan y la leche y cómo es la composición de ese precio. La verdad es que es bastante desalentador ver que, según ustedes, un cuarto del precio que paga el consumidor son impuestos. ¿Es así? Sí, así es. Como bien decías, nosotros hacemos un estudio semestralmente sobre la composición de precio de estos tres productos, carne vacuna, leche y pan, que son como productos emblemáticos en nuestra mesa, ¿no? Y bueno, hemos determinado eso, que un cuarto del precio que pagamos por estos productos son impuestos nacionales, provinciales y municipales, que tenemos en cuenta impuestos que están a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria, lo que paga la industria, lo que paga el comercio y lo que paga finalmente el consumidor. Es una acumulación enorme. Ahora, de esa segmentación de precios que ustedes investigaron, Natalia, ¿qué porcentaje es del productor? Bueno, por ejemplo, en el caso del pan, el trigo, que es la participación del productor, es de un 13% sobre el precio que pagamos, ¿sí? Cuando hablamos de estas participaciones, estos porcentajes, no es que es ganancia, no es lo que se queda el productor, sino que son los costos más las ganancias, las dos cosas. El trigo el 13%, después si avanzamos en la cadena, el molino, que es la parte industrial, en donde el trigo se convierte en harina, suma un 4%, luego la panadería suma un 60% en el precio y después los impuestos son el 23%. Es decir que, por ejemplo, si vamos y compramos un kilo de pan en 460 pesos, puede estar un poco más caro, capaz que ya tenga 500, pero bueno, hagamos sobre 460, dentro de ese precio, 107 pesos son impuestos, ¿sí? De toda la cadena. Esa es la conformación o la importancia que tiene el impuesto en el precio del pan, en este caso. O sea que entre el productor y el molino, si no escuché mal, es el 17% nomás. Claro, bueno, esa es una de las principales conclusiones también, que si sumas el trigo más el molino, te da el 17% del precio. Pero vos el impuesto es el 23%. O sea, prácticamente el Estado es un socio más que incluso tiene una mayor parte de lo que tiene el productor y el industrial. Claro. No, es tremendo. Es tremendo. Y seguime contando de la leche y de la carne. Sí, discúlpame que te haga un comentario sobre el trigo, el molino y el pan. También esto se ve cuando desde el gobierno, viste que dicen que por culpa del trigo, que por culpa de la harina aumenta el precio del pan, sí tiene una relación, como te decía en esos porcentajes, pero después hay una parte muy importante de los impuestos y una parte también de la coyuntura en la que estamos, la inflación, que nada tiene que ver ni con el trigo ni con el resto, sino con costos de alquileres, salarios, energía, mantenimiento y un montón de costos que se rigen por los precios de la economía y que van subiendo mes a mes. Entonces, eso también impacta en el precio final de todos los productos, no solamente del pan. Y bueno, después cuando me decías de la leche, por ejemplo, y la carne, en el caso de la leche, también pensando en un sachet de leche como producto final, el tambo representa el 31% del precio. A eso se le suma la industria con un 28%, el comercio un 16% y el impuesto es el 25%. De nuevo, la participación del impuesto está por encima de lo que es la participación de un comercio. Claro, no, es de locos. Ahora, ¿la carne hay una relación parecida también? Sí, en la carne, en realidad, si nos focalizamos, por ejemplo, en la participación que tiene el Estado, es más alta. Pero bueno, también hay más eslabones dentro de la cadena, porque tenemos al que cría el ternero, ¿sí? al criador, que participa en un 20%, el feedlot un 32%, que ahí el feedlot, comparado a informes anteriores, aumentó unos puntitos, porque bueno, también se dio una situación en que mejoró el margen bruto de la actividad por la recomposición que hubo de los precios de los novillos y la relación que hay entre el precio del ternero y el novillo. Pero bueno, también se sumó el frigorífico con el 8%, carnicería el 13% y los impuestos el 27%.
de nuevo, es mayor la participación que tiene los impuestos que el criador, que le lleva por lo menos más de un año tener el ternero para que pueda pasar a la siguiente etapa de producción, o más que el frigorífico, o incluso más que la carnicería. Claro. Digamos que es casi como un socio mayoritario. Claro. Ahora, ¿por qué crees que el gobierno, ¿por qué crees que digamos que está establecida la economía de una manera que los alimentos tiene tanta participación en los impuestos? ¿Se ve en el escenario o hay una recomendación de FADA de que justamente bajen el impuesto a los alimentos? A ver, yo no creo que sea solamente en los alimentos la participación del Estado alta. Claro. Se da en todos los productos, en todos los bienes. O sea, te querés comprar de pronto un pasaje, si tenés la suerte de poder viajar al exterior, y bueno, y vos ves cómo te cargan de tasas y de impuestos en el boleto. O incluso también un pasaje dentro del país, te ponen aparte los impuestos. Y es una gran parte. Te querés comprar una remera y probablemente si vos empezás a desglosar y ver la participación del precio de una remera, la parte impositiva sea muy, muy alta, muy importante. Así que no es solamente de los alimentos. Y respecto a tu segunda pregunta, sí, como el camino es eliminar los impuestos, el problema es que tenemos dos problemas. En realidad tenemos varios, pero te puedo focalizar en dos en esta pregunta. La primera es que una cosa es el nivel de los precios, si están altos o si están bajos, ¿no? Si vos obviamente sacás impuestos, el precio debería bajar porque vos tenés un componente ahí de precios que forman de impuestos que forman o que componen ese precio. Pero ¿qué pasa? Eso no se puede ver solo, porque vos al lado tenés una inflación que te va subiendo todos los costos mes a mes y al nivel que vienen subiendo. O sea, en abril fue del 8%, 8,4%, en marzo fue del 7 con algo. O sea, es un nivel de inflación altísimo y que además se está acelerando. Entonces, por más que vos bajes los impuestos, ¿qué pasa? En el corto plazo se te licúa esa baja y te terminan subiendo por el efecto de la inflación. Claro. Entonces, tiene que ir acompañado de última de un reacomodamiento del sistema tributario, pero además de atacar los problemas de fondo que tenemos en nuestra economía, que es la inflación, y que es tremenda la inflación que tenemos, que ni siquiera los países vecinos tienen en el año la inflación que tenemos nosotros en un mes. Entonces, hasta que no se encuentre una solución a reducir y a eliminar la inflación, ninguna otra alternativa o política va a surtir efectos sobre el precio de los alimentos ni de cualquier otro bien de la economía. Clarísimo. La última, Natalia, cuando hablabas de los impuestos, o sea, uno de cada 4 pesos, estoy hablando particularmente del tema del pan, son de impuestos. Y después decían de 3 de cada 4 de los impuestos son nacionales. Y eso habla de que va todo a las arcas, digamos, del gobierno nacional y no de las provincias o no son federales. Eso también muestra Exactamente. Una falta de distribución o sea, no está poniéndose en juego que los impuestos vuelvan a las provincias donde se generan los productos, ¿no? Bueno, ahí dentro de los impuestos nacionales tenemos el IVA, por ejemplo, impuesto a las ganancias e impuesto a los créditos y débitos. Impuesto a las ganancias, por ejemplo, sí vuelve en forma de coparticipación a las provincias, en parte, pero de todas formas son el mayor grosor de los impuestos van al gobierno nacional, no al provincial ni al municipal. El provincial tiene ingresos brutos, tiene, bueno, por ejemplo, impuesto a los sellos, tiene inmobiliario rural en el caso de las provincias que pagan en la actividad primaria, porque no todas las provincias tributan inmobiliario rural. Después tenés, por ejemplo, impuestos municipales, pero son mínimos, o sea, mínimo en comparación de lo que son impuestos nacionales, que como bien decías, 3 de cada 4 pesos, o, para hacerlo más fácil, más del 75% de todos esos impuestos van al gobierno nacional. Claro, no, es increíble. Bueno, Natalia, creo que esta información que FADA elabora de una manera tan completa y de manera tan fácil de entender es fundamental, porque lo más importante es que la población se anoticie de estas cosas, ¿no? Así es, sí, es el objetivo que tenemos desde FADA, también traducirlo en datos fáciles de entender, porque son cuestiones muy técnicas, también muy de economía, pero bueno, también son temas que afectan a toda la gente todos los días. El tema de ir a comprar, los precios, el hecho de que ves que cada vez
te cuesta más comprar lo mismo. Y bueno, tratamos de traducirlo también en imágenes que les quede grabada a la gente de una manera más simple, más fácil. Ese es el objetivo. Buenísimo. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esta columna en Citas. La verdad que ha sido muy informativa. Gracias a Fada. Bueno, muchas gracias a vos y a todas las personas que nos están escuchando. Hasta la próxima edición. Adiós. Bueno, y así pasaba Natalia Ariño, economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Si te gustó esta conversación, seguinos.